Perdí mi viaje y vi a una mujer sin hogar muy bella con un bebé. Con pena le di las llaves de mi casa de playa. Voy a estar fuera durante 4 meses. Quédense allí. Por cuestas de trabajo, regresé 4 meses después. Cuando volví a la casa y abrí la puerta. Soy Elena Moretti. Tengo 67 años. Nunca imaginé que un simple retraso en un vuelo pudiera cambiarme la vida por completo. Aquella sofocante mañana de febrero, estaba en el aeropuerto aferrada a mi maleta azul marino, sintiendo el sudor correr por mi espalda, mientras el azafato me miraba con lástima y me decía que no podía hacer nada más. Mi vuelo a Lisboa había sido cancelado, sin reprogramación, sin cambio de reserva, sin reasignación. Cancelado. Me quedé allí, escuchando a la gente quejarse, algunos maldiciendo, otros desesperados. Yo no. Simplemente sentía un vacío interior, como si me hubieran arrancado algo. Ese fue mi primer descanso en años. Tras la muerte de mi marido, trabajé sin parar, intentando llenar el silencio que dejó atrás. Lisboa sería mi suspiro, mi nuevo comienzo, mi regalo tardío. Pero el destino a veces parece tener planes más tortuosos que nuestros propios sueños. Respiré hondo, agarré mi maleta y caminé hacia la salida del aeropuerto. Fue entonces cuando la vi. Sentada en el suelo frío, apoyada contra la pared de cristal, había una joven, no tendría más de 25 años, con un bebé envuelto en una manta azul descolorida. Sus enormes ojos tenían un brillo asustado pero delicado. Era una belleza triste, una belleza que pedía ayuda sin palabras. Abrazó a su hijo como si fuera la última esperanza del mundo, y nadie la miró. Nadie vio el dolor, nadie vio el temblor en sus manos. Sentí un nudo en la garganta. Algo me atrajo hacia atrás. Quizás fue algo maternal, quizás algo humano. Quizás era solo Dios susurrándome que había una razón por la que no había subido a ese avión. Me acerqué lentamente. ¿Está todo bien, hija mía?, pregunté en voz baja, intentando no asustarla. Ella levantó la cara y en ese momento vi que había llorado tanto que tenía los ojos hinchados. No, respondió ella, casi en un susurro. No sé qué hacer. El bebé gimió, y ella intentó mecerlo torpemente, como si sus brazos estuvieran demasiado débiles por el cansancio. ¿Tienes dónde quedarte?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Me desalojaron ayer. No tengo a nadie. Estoy intentando encontrar trabajo, pero su voz se quebró en el aire. Allí, en ese espacio entre dos vidas, la mía, que esperaba un nuevo comienzo, y la suya, que lo necesitaba desesperadamente, sentí que algo dentro de mí se agitaba. Tenía una casa de playa vacía, tan solo como estaba, y así, llevado por un impulso que aún no puedo explicar del todo, saqué de mi bolso el llavero con la pequeña concha dorada. Escucha, dije, abriendo la mano y enseñándole las llaves. Tengo una casa en la playa a 2 horas de aquí. Estaré fuera 4 meses. Pueden quedarse allí. Hay comida, cama y ducha caliente. Nadie los molestará. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quiere decir, señora? Ni siquiera la conozco. Y yo tampoco te conozco, pero veo demasiado sufrimiento en esos ojos. Y si Dios te pone en mi camino hoy, no voy a ignorarlo. Le temblaban las manos al recoger las llaves. La bebé, como si comprendiera, dejó de llorar y simplemente me miró con esos ojitos oscuros que guardaban un profundo silencio. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Aline, respondió suavemente. Y él es Lucas. Él sonrió y le apretó suavemente el brazo. Toma estas llaves. La casa es sencilla, pero es un hogar temporal, hasta que puedas recuperarte. Aline lloró, pero no era un grito de desesperación, sino de alivio. Le di instrucciones, le pasé la dirección, le expliqué dónde estaba la ropa de cama, la comida, todo. Me dio las gracias tantas veces que perdí la cuenta. Y entonces, ese mismo día, volví a casa con mi maleta intacta y la extraña sensación de que había hecho algo bien, y al mismo tiempo que estaba abriendo una puerta que cambiaría mucho más de lo que imaginaba. Pero yo no sabía nada. Aún no. Lo descubriría recién 4 meses después, cuando regresé a mi casa de la playa y abrí la puerta. Y lo que encontré allí no parecía real. Cuando regresé a casa ese día, tras entregarle las llaves a Aline, caminé despacio, como si el mundo se hubiera vuelto más pesado. O quizás era mi corazón, que albergaba un sentimiento que no podía identificar. Era una mezcla de ternura, miedo y esperanza. Esperanza por ella. Y quizás también por mí. En casa, me senté en el viejo sillón de la sala y contemplé la fotografía enmarcada de mi difunto esposo.
Roberto. Sonreía con esa calma que siempre me conmovía. Hice lo correcto, ¿verdad, mi amor? Le susurré a la fotografía. Tú también habrías abierto las puertas. El silencio respondió, pero en ese silencio sentí una suave aprobación, como una brisa ligera que pasa y roza la piel. Cerré los ojos intentando imaginar cómo habría sido mi viaje, que nunca ocurrió, pero no pude. Mi mente volvía una y otra vez a Aline, al bebé, a sus ojos implorando ayuda al mundo. Los días pasaban y yo seguía con mi vida casi automáticamente. Trabajaba, cuidaba el pequeño jardín que Roberto adoraba y me ocupaba de asuntos pendientes. A veces me preguntaba si Aline estaría bien, si Lucas dormiría tranquilo, si encontrarían un rumbo, pero me prohibía llamarla. No quería presionarla, no quería que se sintiera vigilada. Le ofrecí apoyo, no vigilancia. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. Sin darme cuenta, ya era octubre. Y fue entonces cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era mi jefe, quien me informaba que el proyecto internacional se cancelaba definitivamente. No habría viajes durante los próximos meses. Una parte de mí se derrumbó. Necesitaba esa transición. Pero otra parte, extrañamente, sintió una llamada que no entendía. Elena, puedes tomarte unos días libres. Ve a descansar. Viaja a donde quieras, le sugirió. Y fue entonces cuando el nombre del pueblo costero apareció en mi mente. En casa. Alinear. El bebé. No quería sorprenderlos. Solo quería pasar unos días tranquilos junto al mar, en un rincón del mundo donde pudiera respirar profundamente. Pero antes de irme, decidí avisarles. Envié un mensaje corto, delicado y sencillo. Hola, Aline. Espero que estén bien. Necesito ir a tu casa el próximo fin de semana. Avísame si necesitas algo. Un abrazo. No hay respuesta. Bueno, pensé. Quizás no tenía el teléfono. Quizás estaba ocupada. Quizás tenía miedo de molestarme. Preparé mi maleta, esta vez más pequeña, sin expectativas, sin ansiedad, solo con la extraña sensación de haber dejado algo abierto, algo que me atraía de vuelta a ese lugar. La carretera estaba desierta cuando subí al coche. El cielo, gris y pesado, parecía ir a juego con mi estado de ánimo. El mar apareció lentamente en el horizonte, y el olor a sal despertó viejos recuerdos, días en que Roberto y yo caminábamos por la arena hablando de envejecer juntos. Me dolía recordarlo, pero era un dolor dulce, de esos que reconfortan y duelen a la vez. Cuando por fin aparqué frente a mi casa de playa, sentí algo diferente. No era exactamente alegría, ni miedo. Era una tensión profunda, casi instintiva, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que algo andaba mal. La fachada se veía diferente. Las cortinas no eran mías, había plantas en macetas que nunca compré. Y, lo más extraño de todo, una bicicleta de niño apoyada contra la pared. Una bicicleta rosa. Mi corazón se aceleró. Quizás Aline había encontrado a alguien que la ayudara. Quizás había reorganizado un poco la casa. Quizás, pero algo dentro de mí decía, no es eso. Me acerqué lentamente a la puerta. El sol ya se escondía tras las nubes, dejando largas sombras en el suelo. La llave que llevaba estaba más fría de lo habitual, casi rígida entre mis dedos. Respiré profundamente. Giré la llave. El pomo de la puerta cedió fácilmente, y cuando abrí la puerta, el aire del interior me recibió como un soplo de otra vida. Un intenso aroma a perfume de mujer, mezclado con algo cálido, quizá comida recién hecha. La habitación estaba iluminada, no por lámparas, sino por la presencia de otra persona dentro. Mis ojos recorrieron la habitación y lo que vi me dejó sin aliento. Mi habitación ya no era mi habitación. Habían cambiado el sofá. Las paredes estaban pintadas de otro color. Fotos que no eran mías ocupaban los espacios donde antes colgaban fotos familiares. Una manta rosa de bebé yacía sobre un sillón. Había juguetes esparcidos por el suelo. Todo mi cuerpo se quedó frío. Aline no solo había usado la casa, ella había tomado posesión de ello. Y cuando di el primer paso dentro, escuché una voz femenina que venía de la cocina. Una voz joven y firme, absolutamente cómoda en ese espacio que era mío. «Lucas, cierra la puerta, cariño. Hoy hace mucho viento. Mi nombre no era Lucas, mi marido no era Lucas, mi hijo nunca se llamó Lucas, y esa casa definitivamente no era de ella».
La puerta crujió detrás de mí al dar otro paso. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Fue entonces cuando apareció en el pasillo. Alinear. Ya no estaba agotada, ya no tenía miedo, ya no suplicaba. Era diferente, muy diferente. Llevaba el pelo arreglado, llevaba ropa nueva, su rostro sereno y seguro. Tan seguro que, por un instante, ni siquiera me reconoció, hasta que lo reconoció, y se congeló. Señora, Elena, le temblaba la voz, pero no era miedo. Era sorpresa, o peor aún, irritación. Allí mismo, en ese primer vistazo, algo me quedó claro. La mujer que intenté salvar no era la mujer que estaba allí ahora. Y el bebé silencioso en su regazo, más grande, más fuerte, más despierto, me miró como si también supiera que ese encuentro lo cambiaría todo. Todo. Por un momento, ambos quedamos paralizados. Yo en la puerta, con la maleta en la mano, Aline en el pasillo sosteniendo a su hijo como si ésta siempre hubiera sido su casa. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Algo dentro de mí se retorció. Una mezcla de incredulidad y dolor. Presté mi casa. Ofrecí refugio. Proporcioné refugio temporal. Pero lo que encontré allí parecía una historia diferente. Una historia que nunca había autorizado. Aline dio 2 pasos hacia adelante, su rostro parcialmente iluminado por la luz amarilla del pasillo. La señora regresó antes de lo previsto, dijo, presionando al bebé contra su pecho. Cayó sobre mí como una piedra. ¿Antes de la fecha acordada? Repetí en voz baja y amarga. Dije 4 meses y ya han pasado 4. Ella miró hacia otro lado. Ah, sí, yo pensé que tardaría más. Quizás tomaría más tiempo. Esa frase me caló como un veneno. Era su tono. No era el tono de alguien agradecido, no era el tono de alguien en apuros. Era el tono de alguien que toma posesión, de alguien que se acostumbra a lo que no es suyo, de alguien que espera que el verdadero dueño desaparezca. Aline, dije, intentando mantener la calma, necesito entender qué está pasando aquí. La casa es completamente diferente. Ella respiró profundamente, como si le molestara. Acabo de hacerle algunas mejoras. La casa estaba muy vieja, sin vida, y como Lucas necesitaba un lugar, mi sangre hirvió. Era mi casa. Mi voz salió firme, más de lo que esperaba. No se te permitía cambiar nada. Por un instante vi cómo su máscara se agrietaba. No del todo, solo una fisura lo suficientemente fina como para revelar algo oscuro en su interior. Solo quería ayudar, dijo con una sonrisa breve y fría. Y deberías estar agradecido. La casa está mucho mejor ahora. La palabra gracias me golpeó como una bofetada en la cara. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Algo andaba mal. No era solo una invasión emocional, sino una apropiación. Podía olerlo, sentirlo en el ambiente, verlo en sus ojos. Una mirada que ya no era la de una víctima. Ella era la dueña. Volví a mirar a mi alrededor. Los muebles no eran míos, los cuadros no eran míos. Algunos objetos estaban completamente fuera de lugar, otros simplemente habían desaparecido. Y algo aún más inquietante, la casa tenía un ambiente familiar y estable, una rutina, una historia que no era la mía. Aline, necesito que me expliques dónde están mis muebles, mis cosas, mis fotos. Me temblaba la voz al recordar el portarretratos de Roberto. ¿Dónde están mis recuerdos? Ella apretó los labios. Conservé algunas cosas, otras las doné. Pensé que no serviría de nada. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera sacado todo lo que yo consideraba más preciado. ¿Donaste mis cosas? ¿Los que eran viejos o inútiles? Inútil. Fotos de toda mi vida, ahora inútiles. Los muebles que elegimos juntos mi marido y yo, que no sirven para nada. Mi memoria compartida, inútil. Sentí náuseas profundas. Puse mi mano en la pared para apoyarme. Aline dio otro paso hacia mí, ahora más segura, más erguida, como si se estuviera preparando para un discurso que venía ensayando desde hacía mucho tiempo. No lo entiendes, necesitamos este lugar. Lucas y yo, miró al bebé y levantó la barbilla. Y lo hice todo con mucho cuidado, todo para convertirlo en algo habitable. Habitable. Es como si mi casa hubiera sido un agujero antes de que ella llegara. Me ardían los ojos. Sentí una oleada de indignación, pero también algo extraño, como lástima por mí misma. Me habían engañado, me habían manipulado, y quizás me habían utilizado desde el primer momento.
Aline, quiero que me devuelvas mis cosas. Quiero que todo esté en su lugar. Y quiero... Intenté reunir fuerzas. Quiero que me digas exactamente qué planeas, porque esto no parece un simple refugio temporal. Ella suspiró lentamente, un suspiro ensayado, un suspiro que decía, ha llegado el momento. Elena, comenzó, llamándome ahora por mi nombre, sin el señora. Sabía que este momento llegaría. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué momento? Ella sonrió. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero suficiente para helarme el alma. El momento en el que te darás cuenta de que esta casa ya no es solo tuya. El bebé en su regazo se movió, como si percibiera la atmósfera pesada. Sin embargo, no pude pensar en nada más que en la frase que resonó en mi mente como un trueno silencioso. Ya no es solo tuyo. ¿Cómo es que ya no es solo mío? Antes de que pudiera preguntar, ella me dio la espalda y caminó por el pasillo con la calma de quien conoce bien el territorio. «Pasa, Elena», dijo sin mirarme. «Te lo mostraré». Y yo, contra todo instinto de supervivencia, di otro paso dentro de aquella casa que ya no parecía pertenecerme. Un paso que lo cambiaría todo. Un paso que me llevaría a descubrir que esa mujer nunca se perdió. Ella tenía un plan, y justo había caído en ello. Aline caminaba delante de mí con pasos lentos, casi elegantes, como si me estuviera dando una visita guiada por su propia casa. Su audacia me dejó sin aliento. El pasillo parecía más estrecho, más largo, como si toda la casa hubiera sido estirada por manos invisibles para ponerme a prueba. Al llegar a la sala principal, sentí otra punzada en el pecho. El espacio que antes albergaba fotografías de mi juventud, los cumpleaños de mis hijos, la sonrisa torcida de Roberto cuando aún tenía pelo, el marco dorado con el dibujo que me regaló mi nieta. Ahora estaba ocupado por retratos que nunca había visto. Fotos de Aline, fotos de Lucas, fotos de ella en la playa, sosteniendo al bebé, fotos de ella sonriendo, como si fuera dueña de todo. Eran tantos que por un momento sentí que ya no existía dentro de mi propia casa. «¿Qué significa esto?», pregunté con voz temblorosa, tocando uno de los cuadros con la punta de los dedos. Aline se giró lentamente. «Es mi familia, Elena, nuestra vida. Nos dejaste la casa, ¿verdad?» «Me fui por 4 meses, solo 4». Ella levantó una ceja. «La señora dijo que estaría fuera por el mismo periodo. Así que deduje que...» «¿Quién podría quitarme mi casa?», interrumpí, sin poder contener ya mi indignación. Ella dio una breve sonrisa. «Simplemente organicé las cosas como me pareció. Las paredes estaban vacías, la casa fría. Lucas necesitaba un hogar, y yo también». La forma en que lo dijo, tan suave, tan lógica, tan clara, me asustó. Era el tipo de discurso que no se disculpaba, sino que se justificaba. Miré a mi alrededor buscando mis pertenencias, mi jarrón de cristal, mi colección de conchas, la manta azul que Roberto usaba en las noches frías. Nada. La habitación era una versión remodelada de una casa que no era la mía. Y entonces noté algo aún más extraño. En la esquina, donde antes estaba el pequeño armario de madera de mi abuelo, ahora había un escritorio. Y sobre él montones de documentos, carpetas, borradores, y algo que me dejó sin aliento. Un contrato. Aline notó mi mirada y rápidamente colocó una carpeta encima de ella. «Eso no es importante ahora mismo». «Claro que no», di un paso más cerca, con el corazón acelerado. «¿Qué son estos papeles?», respiró profundamente, con el aire de quien está a punto de explicar algo inevitable. «Estas son las cosas que estoy resolviendo, para asegurar nuestro futuro aquí, nuestro futuro. N-O-S-S-O». Repitió esas palabras como si fueran naturales, como si yo hubiera elegido compartir mi casa, mi vida, mi historia con ella. «Aline, tienes que irte, hoy. Necesito que lo entiendas. Esta es mi casa. Fui generosa, pero esto traspasa todos los límites». Ella inclinó la cabeza y me estudió con ojos fríos. «Creo que no lo entendiste, Helena. No puedo irme. Ahora no. No después de todo lo que hemos hecho aquí». «¿Qué hiciste aquí?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Por un instante, dudó. Fue rápido, tan rápido como un pestañeo, pero lo vi. Su máscara se quebró. Había algo detrás, algo grande, algo planeado. Y cuando abrió la boca para responder, oímos el portazo de la puerta trasera. Aline se congeló.
¿Quién anda ahí?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ella intentó responder, pero dio un paso atrás. Sí, es solo un vecino que a veces ayuda. Mentir. Su mirada la delató incluso antes de que salieran las palabras. Pero antes de que pudiera insistir, una figura masculina apareció en la puerta de la cocina, y todo dentro de mí se congeló. Era un hombre alto y fuerte, con barba incipiente y una mirada suspicaz, casi hostil. Llevaba una llave, mi llave, colgada del dedo índice. Así que finalmente apareció la señora de la casa, dijo, mirándome como si estuviera evaluando mi valor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién eres? Aline intentó adelantarse al juego. No es lo que parece, Elena. Puedo explicarlo. Él levantó la mano y le dijo que se callara. La forma en que obedeció me hizo comprender algo terrible. Aline no tenía el control. O no estaba sola en control. Me llamo Cayo, dijo, acercándose lentamente. Creo que tenemos algunas cosas que hablar, señora Helena. Aline bajó la cabeza. Lucas empezó a llorar, y por primera vez sentí miedo real. Miedo a quedar atrapado dentro de mi propia casa. Me temo que he puesto la llave de mi refugio en manos de extraños. Miedo a haber sido engañado desde el principio. El hombre pasó junto a mí y cerró la puerta detrás de él. El sonido del pestillo resonó como el comienzo de una pesadilla. Hablemos de esta casa, dijo, y de lo que realmente significa ahora. Y en esa habitación que fue mía, rodeada de fotos que no eran mías, de personas que no eran mías, de historias que nunca fueron mías, sentí que la verdad se acercaba. Aline no era solo una joven perdida, ella tenía un cómplice, y juntos tenían un plan del que aún no tenía idea de su alcance. Cayo cerró la puerta con un gesto lento, casi calculado. El sonido resonó en mi cabeza como una advertencia. Él era diferente de Aline. Ella tenía esa manipulación suave, casi seductora. Él, en cambio, irradiaba autoridad, como si creyera tener derecho a ese lugar. Acercó una silla, mi silla, y se sentó como si estuviera presidiendo una reunión. «Siéntese, señora Helena, por favor», dijo con una sonrisa forzada. «Necesitamos hablar con calma». Aline se apoyó en la pared, con Lucas en su regazo. No se atrevió a sentarse. No se atrevió a acercarse. Sus ojos, que antes me habían parecido frágiles, ahora estaban cubiertos por una nube de culpa, pero también de complicidad. Me quedé de pie. Prefiero quedarme así, y quiero respuestas, dije, recuperando por fin el valor. ¿Quién eres? ¿Y por qué estás en mi casa? Cayo inclinó su cuerpo hacia adelante. Esta casa estaba abandonada. Su tono estaba cargado de seguridad, como si estuviera recitando un discurso ensayado. Cuando llegó Aline, la ayudé. Soy amigo suyo, y vinimos a poner orden. La palabra abandonado hizo que todo mi cuerpo se tensara. La casa no estaba abandonada, respondí con firmeza. La presté, dejé comida, ropa limpia, instrucciones. Sabía exactamente quién estaba aquí. Ustedes dos son los que no deberían estar aquí. Aline levantó la cara, pero no tuvo el coraje de mirarme a los ojos. Necesitaba ayuda, Elena. Cayo apareció, me protegió, arregló las cosas aquí. Él tomó el control de mi vida. Interrumpí, sintiendo que me temblaban las manos. ¿Eso fue lo que pasó? Cayo se rió, una risa seca que me atravesó como un trozo de cristal. ¿Posesión? No, señora Elena. Solo vimos una oportunidad. Usted está sola, es mayor, casi nunca viene por aquí, y le dejó su casa a un desconocido. ¿Quién hace eso? Tragué saliva con fuerza. El veneno en sus palabras era calculado, cruel, preciso. Quería menospreciarme, hacerme sentir ingenua, débil, desechable. Ayudé a una madre en apuros. Respondí con la poca dignidad que me quedaba. No di permiso para que convirtieran mi casa en un circo, y mucho menos para que entrara un desconocido. Cayo apoyó los codos sobre la mesa y juntó las manos. «Mira», dijo lentamente. Solo falta un detalle para que todo esté perfecto. Documentos, cosas sencillas, identificaciones. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué documentos? Esos, señaló la carpeta que había intentado ocultar, confirmarán oficialmente que Aline y la pequeña tienen derecho a quedarse. Se me revolvió el estómago por completo. ¿Ley? ¿Están todos locos? Aline finalmente dio un paso adelante. Elena, solo quería un lugar donde criar a Lucas. Eso es todo. Pensé que tal vez podrías compartir esto conmigo. Su forma de hablar, ese compartir suave, dulce y falso,
Me hizo comprender que la manipulación no era reciente, era profunda. Aline tenía una habilidad casi artística para moldear la narrativa y hacerla parecer inocente. Cayo, por su parte, era el albacea, el brazo fuerte del plan, la sombra detrás de ella. «¿Qué quieres?», pregunté con voz temblorosa. «¿Cuál es el verdadero objetivo?». Cayo sonrió levemente, revelando una verdad que parecía saborear. «Seguridad, un futuro, un hogar». Levantó el dedo índice. «Y esta casa es perfecta». Aline se encogió un poco, pero no lo negó. Su silencio lo confirmó todo. «Lo planeaste desde el principio», susurré. «Aline, usaste mi corazón, mi dolor, mi soledad». «¡Me engañaste!», finalmente lloró, pero no era el mismo llanto de antes, de esos que alivian el dolor. Era un llanto atrapado, lleno de miedo. «No tengo miedo de mí mismo, tengo miedo de él». Cayo se puso de pie. «Me parece bien que aceptes las cosas. Aline y el chico se quedarán aquí, todo el tiempo que sea necesario. Si cooperas, todo será más fácil». Sentí que se me erizaba la piel. «¿Y si no coopero?», pregunté, a pesar del miedo que corría por mis venas. Se acercó tanto que pude oler el sudor y la amenaza que emanaba de él. «Esto va a empeorar». Aline cerró los ojos y me di cuenta de que esa mujer, la que una vez vi llorando en el aeropuerto, ya no existía. O tal vez nunca existió. La casa parecía encogerse a mi alrededor. Cada objeto que no era mío me asfixiaba. Cada silencio, cada mirada que intercambiaban revelaba otra parte del plan. Un plan que apenas comenzaba. Aline se secó las lágrimas y me miró de una manera que nunca olvidaré. «Elena, solo escúchame, por favor». Pero antes de que pudiera terminar, Cayo golpeó su mano sobre la mesa. «Ya basta, hoy no. Elena dormirá en la habitación de invitados. Mañana hablaremos más sobre firmas y ajustes». Firmas. La palabra resonó dentro de mí como un disparo. Querían documentos. Querían legalidad. Quisieron convertir mi buena acción en una sentencia. Me sentí pequeño, vacío, peligroso. Pero había algo dentro de mí que nunca moría. Algo que Roberto siempre decía que tenía en abundancia. Resistencia. No iba a ceder. No esa noche. Nunca. Pero antes de que pudiera reaccionar, Cayo señaló el pasillo. «Puede irse, señora Elena. La habitación es la última a la derecha». Aline giró la cara. Lucas lloró de nuevo. Y yo, por primera vez en mi vida, entré en mi propia casa como un intruso. Pero mientras caminaba, noté algo en el suelo. Una pequeña hoja suelta que había caído junto a la mesa. Membrete, escritura, con el nombre parcialmente borrado. No fue casualidad, nada aliera. Y en ese momento entendí. Estaban tratando de robar algo más que mi casa. Estaban tratando de robar mi identidad. Y tendría que luchar. Luchar como nunca antes he luchado. Quiero preguntarte algo importante. Si disfrutas de nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir compartiéndote historias como esta, suscríbete al canal. Nos ayuda mucho. Gracias de corazón. Al entrar en la habitación de invitados, mi habitación de invitados, sentí que la puerta se cerraba tras mí con un peso extraño, casi simbólico, como si ese sonido marcara no solo el final de un día, sino el final de una etapa en mi vida. La cama estaba hecha con sábanas que no eran mías. El olor de la casa había cambiado tanto que me sentía en territorio desconocido. Era como si Aline hubiera borrado mi existencia poco a poco, reemplazando cada rastro de mí con fragmentos de su propia historia, una historia de la que, ahora, desconfiaba profundamente. Lo primero que hice fue cerrar la puerta con llave. No me fiaba del pestillo endeble. Arrastré una pequeña cómoda hasta que estuvo contra la madera. Me temblaban las manos, pero mi corazón se fortalecía. El miedo seguía ahí, por supuesto, pero se transformaba en algo más sólido. Claridad. Necesitaba entender. Necesitaba descubrir qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Me senté en el borde de la cama. Mi maleta seguía cerrada, como si acabara de llegar de un viaje que nunca ocurrió. Respiré hondo y saqué la hoja de papel que había sacado a escondidas de la correa de la maleta, la que Cayo había intentado ocultar. Sostuve el papel a la luz de la lámpara y sentí un nudo en el estómago. Era un borrador de un contrato de transferencia de propiedad, con mi nombre incompleto, y el espacio de cedente ya estaba lleno de letra manuscrita de alguien que no era yo.
Aline Santos. Y junto a él, Cayo Fernández. El documento aún no estaba completo. Quizás por eso estaba sobre la mesa para ser finalizado. Pero estaba claro como el día que pretendían presionarme para que terminara el resto. Para firmar, transferir, perderlo todo. Me levanté de repente, sintiendo todo mi cuerpo temblar. Aline, esa joven de ojos suplicantes, ¿me había estado engañando desde el primer día? Recordé el aeropuerto, la forma en que sostenía al bebé, su aparente fragilidad, su voz entrecortada. Y entonces, otro recuerdo regresó a mi mente, algo que no había notado antes. Cuando le entregué las llaves, no lo dudó, ni por un segundo. No pidió la dirección 2 veces, no dudó de la absurda oferta de un desconocido. Como si ya lo estuviera esperando, como si la hubieran entrenado para reconocer almas generosas, solitaria, herida. ¿Fui el objetivo desde el principio? El dolor vino primero, luego la ira. A seguir, la lucidez. No iba a permitirlo, no iba a ceder, y no iba a permitir que me humillaran en mi propia casa. Pero mientras intentaba ordenar mis ideas, oí pasos afuera, lentos, fuertes. Cayo, todo mi cuerpo se puso rígido, se detuvo frente a la puerta. El silencio se hizo denso, sofocante, y entonces oí su voz baja, casi susurrada contra la madera. Mañana hablaremos como es debido, señora Elena. Es mejor cooperar, por su propio bien. Esperó unos segundos. No respondí. Entonces oí que las tablas del suelo crujían al alejarse. El sonido de sus pasos resonó hasta desvanecerse. Volví a sentarme en la cama. Las lágrimas brotaron, no de debilidad, sino de indignación. ¿Cómo podía alguien usar la bondad como arma? ¿Cómo podía alguien mirar la desesperación de otra persona y convertirla en un trampolín? Pero en medio del dolor, un viejo recuerdo surgió. Mi marido Roberto siempre decía: Elena, naciste con el alma de alguien que resiste. No dejes que nadie te robe lo que eres. Y sentí que algo despertaba dentro de mí. Una fuerza que no había sentido desde que murió. Una firmeza que no correspondía a mis 67 años en mi cuerpo. Una claridad que barrió el miedo y dio lugar a algo mucho más peligroso para quienes me subestiman: determinación. Me levanté, me limpié la cara y comencé a hurgar en mi bolso. Encontré mi celular. No tiene batería. Claro, lo había usado todo el día sin que me diera cuenta. Junto a él, en el fondo de la maleta, encontré algo que me aceleró el corazón. Un viejo diario, esos de papel grueso, con los nombres de los profesionales que me han ayudado a lo largo de mi vida. Entre ellos, Juliana Moreira, abogada de confianza. Una mujer que siempre decía: Elena, si alguna vez alguien intenta aprovecharse de ti, llámame primero. Y allí, solo en esa habitación, rodeado de enemigos dentro de mi propia casa, me di cuenta. No había perdido nada todavía, pero ellos estaban a punto de perderlo todo. La primera noche fue larga. No dormí. Me senté en el suelo, escuchando cada movimiento en la casa, cada puerta que se abría, cada sonido que hacía el bebé, cada suspiro de Aline. Pero cuando el sol empezó a salir detrás de las cortinas, ya no era la mujer asustada que había entrado en esa habitación. Yo era la mujer que saldría de allí con un plan. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la fina cortina de la habitación, me di cuenta de que no había pegado ojo. Pero el cansancio no parecía deprimirme. Al contrario, me mantenía alerta, despierto, lúcido, como si cada minuto sin dormir sacara a la superficie una versión de mí mismo que creía haber desaparecido con el tiempo. Me levanté lentamente, quité la cómoda que bloqueaba la puerta y la abrí apenas un poco, observando el pasillo silencioso. Toda la casa estaba inmersa en una atmósfera extraña, demasiado tranquila para una situación tan perversa. Respiré hondo. Sabía que debía actuar con inteligencia. Aline y Cayo estaban unidos, yo estaba solo. Pero solo nunca he estado. Yo tenía mi mente, mi moral. Mi edad, que contrariamente a lo que muchos piensan, no me debilita, me endurece. Y tenía mi viejo diario, el que contenía una lista de personas que nunca me abandonarían. El teléfono se estaba cargando en un enchufe de la esquina. Esperé 5 minutos, que me parecieron horas, hasta que se encendió. Inmediatamente lo puse en silencio. Cada gesto tenía que considerarse como una jugada de ajedrez. Desbloqueé la pantalla.
Me temblaban los dedos mientras buscaba el número de Juliana, mi abogada. Pero antes de llamar, lo supe. No podía hacerlo dentro de casa. Cayo lo oiría. Aline sospecharía. Necesitaba irme, aunque fuera solo por un minuto, incluso aunque fuera hasta la puerta. Me puse una blusa ligera, me calcé los zapatos y me recogí el pelo con una goma de la maleta. Me miré al espejo. Mis ojos hundidos, marcados por una noche de insomnio, revelaban algo nuevo. Ya no era la mujer que ofrecía llaves por lástima. Yo era la mujer a punto de reclamar lo que era suyo. Giré el pomo de la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. El silencio me pareció sospechoso. Caminé hacia la habitación donde estaban los documentos falsificados sobre la mesa. La carpeta seguía allí, apenas cerrada. Sabía que necesitaría recuperar pruebas más tarde, pero no en ese momento. En ese momento, escuché la voz de Aline proveniente de la cocina. «Lucas, tranquilo, mi amor. Mami está aquí». Su voz era diferente. No era dulce, no era de sufrimiento, era rígida, cansada, como si cargar con esa farsa hubiera empezado a agobiarla. Mis pasos se detuvieron por un momento, pero entonces oí otra voz, una voz profunda y apagada. «Cayo. Firmará hoy, Aline. Si no firma, ya sabes lo que pasa». Un escalofrío me recorrió la espalda. Aline no respondió de inmediato. Se hizo un silencio denso, un silencio de miedo. «Cayo. No quiero problemas. Elena no se lo merece. Fue buena conmigo. Demasiado bueno para ser verdad», replicó con un tono cortante. «Y la gente buena es fácil de engañar. No empieces a dudar ahora». Mi corazón se aceleró. Estaba escuchando la prueba viviente de que todo había sido orquestado. «Pero Cayo, ¿y si llama a alguien?», preguntó con voz débil y temblorosa. «¿Y si sale mal?». Él se rió. Una risa que me heló la sangre. «Nos quedamos aquí meses, Aline, meses. No tiene a nadie. ¿De verdad crees que alguien le creerá a una anciana de casi 70 años contra nosotros dos?». Sentí que se me revolvía el estómago. Ya lo oí, en términos inequívocos. Nadie le creerá a una anciana. Por un momento, casi irrumpí en la cocina impulsivamente. Casi los confronté a ambos allí mismo. Pero no, tenía que ser más fuerte que mi impulso. Si quería ganar, tenía que ser estratégico. Mi arma no era la fuerza, sino la inteligencia. Seguí caminando hasta llegar a la puerta principal. Su mano sudaba sobre el pomo de la puerta. Me giré lentamente. La puerta se abrió con un suave clic. Di un paso afuera. El aire fresco de la mañana golpeó mi cara, y por primera vez desde que llegué sentí que podía respirar. Caminé hacia la puerta con el celular escondido entre las manos. La abrí lentamente, intentando no hacer ruido. Salí a la calle y cerré la puerta tras de mí. Mis dedos marcaron automáticamente Juliana Moreira, abogada. Ella contestó al segundo timbre. «¿Elena? Juliana». Mi voz salió temblorosa. «Necesito ayuda, urgente». «¿Qué había?». «Intentan robarme la casa. 2 estafadores, una mujer con un bebé, un hombre agresivo. Llevan meses aquí, manipulándolo todo». La respiración a distancia se hizo más rápida. «Elena, escúchame. Sal de casa inmediatamente. Ven directo a mi oficina o a la comisaría más cercana. Esto es serio. Son peligrosos. Lo sé, pero no puedo irme ahora. Creen que estoy solo. Necesito afrontar esto con calma. Tengo pruebas. Tengo documentos falsos. He oído todo lo que están planeando». Juliana suspiró, pero su tono se hizo más fuerte. «Elena, eres más fuerte de lo que crees, pero debes actuar con cautela. Enviaré hoy mismo a un investigador privado. Prepararé el caso del allanamiento y el intento de fraude. Solo necesito que no te enfrentes a nadie sola». Miré la puerta, miré la casa, miré la ventana donde sabía que Aline solía sentarse. «No estoy sola, Juliana», respiré hondo. «Esta vez no». Cuando colgué, sentí una cálida ola de coraje recorrer mi cuerpo. El sol estaba saliendo, iluminando la fachada de la casa. Pensé en Roberto, pensé en todo lo que he construido, pensé en la mujer que siempre había sido y en la mujer en la que me había convertido esa noche. Creen que soy demasiado viejo para pelear. No tienen idea de lo que puede hacer una mujer de 67 años cuando alguien intenta robarle su dignidad. Me di la vuelta. Apreté los puños y caminé de regreso hacia la puerta. La guerra finalmente había comenzado. Al cruzar la puerta, sentí como si cruzara la frontera hacia territorio enemigo, pero esta vez consciente, despierta, preparada.
Ya no era la mujer sorprendida y vulnerable del día anterior. Recorrí ese camino sabiendo que cada paso me acercaba a algo peligroso, pero también a algo propio. La casa parecía respirar, o quizá prestaba demasiada atención. El silencio me envolvía tan completamente que los sonidos más simples, el viento susurrando entre la madera, una puerta crujiendo a lo lejos, el suave llanto de Lucas proveniente de alguna habitación, parecían señales codificadas. Cerré la puerta lentamente y caminé hacia la entrada con toda la naturalidad que pude. No pude mostrar ningún cambio. Aline y Cayo solo percibieron mi absoluta calma, nunca que acababa de hablar con un abogado, y mucho menos que un detective ya venía en camino. Abrir la puerta. Aline estaba en la sala, sentada en el sofá nuevo que habían puesto, meciendo a Lucas en su regazo. Levantó lentamente la cara, y su expresión no era de hostilidad, era de culpa, cansada, sofocada, el tipo de culpa que no se manifiesta con valentía, sino con cobardía. «Elena, te fuiste tan temprano», dijo en voz baja. Estaba preocupada. Me acerqué unos pasos, con calma. Salí a caminar, respondí con una leve sonrisa. Necesitaba un poco de aire fresco. Ella asintió, pero sus ojos recorrieron mi rostro como si intentara descifrar algo. Lucas sostenía un mechón de su cabello, y Aline acomodaba con delicadeza al bebé, una ternura real, no fingida. Eso siempre me conmovió. Había amor allí, por el niño, no por mí, no por ninguna verdad, pero por el bebé sí, y eso complicó todo. «Aline», dije, sentándome lentamente en el sillón junto a ella. «Necesitamos hablar con calma, sin Cayo, solo nosotras dos». Su cuerpo se puso rígido. «A Cayo no le gusta que yo…», empezó, pero se detuvo a media frase. Lo vi. Aline se estaba derrumbando por dentro. Aproveché la oportunidad. «No estoy aquí para pelear», dije con voz baja y maternal. «Estoy aquí para comprender y para saber cómo puedo cuidar de ti y de Lucas sin poner a nadie en riesgo». Aline parpadeó varias veces, como si el mundo se le hubiera vuelto demasiado pesado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero antes de que pudiera responder, oímos pasos pesados que venían del pasillo. Cayo entró en la habitación como si invadiera territorio. Me miró, luego a Aline y finalmente a Lucas. Entrecerró los ojos al notar que yo estaba allí sentada, demasiado tranquila para alguien que debería estar aterrorizada. «¿Ya se despertó, señora Elena?», preguntó, forzando una sonrisa. «Tenemos que ocuparnos de algunas cosas hoy». Sentí la firmeza de mi corazón. Era como si una voz interior me dijera: «Ahora es el momento de tomar el control del tablero». «Claro, Cayo», respondí. «Quería hablar contigo específicamente sobre el papeleo». Los ojos de Aline se abrieron de par en par. Cayo levantó la barbilla, confiado. «Ah, genial. Me gusta la objetividad. Vamos a la mesa». Caminé hasta allí sin prisa. Abrió la carpeta con la impaciencia de quien cree que ya ha ganado la partida. «Aquí está», dijo, acercándome un documento impreso. «Solo falta rellenar algunos datos y certificar la firma. Es muy sencillo. Firmas y te quedas con mi casa». Terminé, mirándolo directamente a los ojos. Él sonrió, una sonrisa torcida, convencido. «Todos estamos felices». La señora evita la confusión, consigue paz y asegura que una familia tenga un lugar donde vivir. Respiré profundamente y decidí hacer lo que menos esperaban: inclinarme suavemente sobre la mesa y recoger el papel. Aline contuvo la respiración. Cayo se reclinó en su silla, victorioso. Pasé mi dedo por el documento, analizando cada línea. Despacio. Eso es lo que él quería. Eso era lo que necesitaba ver. Una mujer resignada, entregada, frágil. Pero yo no estoy hecho de esa madera. Levanté la mirada, ahora firme como el hierro. «Cayo», comencé. «¿De verdad crees que firmaría algo así?». Apretó la mandíbula, pero siguió sonriendo. «Es la mejor opción para todos». Aline abrazaba a Lucas con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Acerqué aún más el documento a la luz, como si lo estuviera evaluando. «Entonces, ¿por qué figura su nombre como beneficiario, si teóricamente solo estoy otorgando un uso temporal?». El cuerpo de Cayo se movió. Un pequeño ajuste, pero revelador. Continué. «¿Y por qué el valor estimado de la casa es 3 veces mayor que su valor real?».
¿Para simular una compensación económica en el tribunal? Su expresión cambió. La máscara ha caído. Vi irritación, vi una emergencia. Eres un médico. No esperaba que yo supiera leer ese tipo de documento. No esperaba tener suficientes conocimientos. No esperaba que una anciana solitaria hubiera vivido lo suficiente para reconocer una estafa. Mire, señora Elena, empezó, pero lo interrumpí. Y lo más interesante, levanté el papel como si revelara un truco. Es que esto no es un borrador, está casi listo. Solo faltan mis datos personales y mi firma. Aline se encogió hacia atrás. Cayo apretó los puños. Y fue entonces cuando dije la frase que cambió toda la atmósfera de la sala. Ya he hablado con mi abogado. El mundo se detuvo. Aline levantó la cara sobresaltada. Cayo se puso pálido. Su voz salió tensa, profunda, cargada de peligro. ¿Qué? «¿Me oíste?», respondí con una calma sepulcral. «No estoy tan solo como parecen creer, y no soy tan frágil como quisieran que fuera». Aline empezó a llorar. Cayo se levantó rápidamente, tirando la silla. «¿A quién llamaste, anciana? ¿A la policía?» «Todavía no», respondí, guardando el documento en mi bolso como si fuera la última pieza de un rompecabezas. «Pero puedo llamar cuando quiera, solo estoy esperando el momento oportuno». Dio un paso adelante. Aline gritó: «Cayo, no. Ella no hizo nada». Pero Cayo no estaba escuchando. Su ego, que siempre había tenido el control de todo, comenzó a quebrarse bajo el peso de lo inesperado. Lo sabía. Él lo sabía. Aline lo sabía. La guerra ha cambiado de bando, y en ese momento sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no era la casa que querían tomar. Era mi dignidad, mi paz, mi vulnerabilidad, pero no iba a entregar nada de eso, de ninguna manera. Cayo dio un paso delante de mí, y por un instante pareció que el aire se había disipado. Aline abrazó a Lucas con fuerza, retrocediendo instintivamente, como si supiera que algo a punto de suceder podría destruirlo todo. La mirada de Cayo era diferente. Ya no era la mirada confiada de alguien que tenía el control de una situación. Era la mirada de alguien cuya trampa había sido descubierta. Y eso, para hombres como él, era imperdonable. «¿Qué hiciste exactamente, Helena?», preguntó, ya sin fingir amabilidad. Enderecé mi espalda. Sí, mis rodillas temblaban, pero mi voz salió firme, recta como una cuchilla afilada. Lo que cualquier mujer inteligente haría cuando se da cuenta de que alguien está intentando robarle la vida. Aline se encogió aún más. Lucas comenzó a llorar, como si sintiera el peso de la atmósfera. Cayo apretó los dientes. «No deberías haber tocado eso». Señaló mi bolso, donde guardaba el documento. «No se suponía que vieras ese papel todavía». «Pero lo vi», respondí, «y ahora él es la prueba». Aline se cubrió la boca con la mano, sorprendida o desesperada, o ambas cosas. Cayo se rió. Una risa nerviosa y corta. «¿Prueba de qué, señora Elena? ¿Cree que alguien creerá que nosotras...?» «Sí que lo creen», lo interrumpí antes de que pudiera terminar. «Porque tú y Aline ya están siendo investigadas». Silencio. Los ojos de Aline se abrieron de par en par. Cayo se puso pálido. Sabía que esa frase sería una bomba. No era mentira. Juliana había dicho que empezaría el proceso ese mismo día. Pero decirlo así, de esa manera, era una estrategia. Una estratagema psicológica, y funcionó. «Bajo investigación», susurró Aline con voz temblorosa. «Cayo, dijiste que era seguro». Se volvió hacia ella con una mirada tan feroz que ella casi cayó hacia atrás. «Cállate, Aline». Pero ella no se calló. Quizás por miedo, quizás por culpa, quizás por alivio. «Dijiste que era vulnerable, que no tenía familia, que a nadie le importaría una anciana que vivía sola en el campo». Se me revolvió el estómago, pero respiré profundamente. No dejaría que eso me destrozara. Cayo dio un paso adelante. No me eché atrás. «Lo arruinaste todo, Aline», espetó. «Te dije que no abrieras la boca». Ella comenzó a llorar, con los hombros temblando, tratando de acunar a Lucas mientras hablaba entre sollozos. «No quiero esto, Cayo, ya no lo quiero. Solo quería un lugar. Prometiste que sería solo por poco tiempo, que ni siquiera se daría cuenta». «¿Y le creíste?», gritó, acercándose a ella con una furia que me heló los huesos. «¿De verdad crees que hago planes pequeños?». Antes de que pudiera alcanzar a Aline, me posicioné en el camino. No fue coraje, fue instinto. «Basta», mi voz sonó fuerte y cortante. «Esta casa es mía. Esta situación es un delito.
Se acabó esta manipulación. Se detuvo a centímetros de mí. Sus ojos ardían de odio. No sabes con quién te estás metiendo, vieja. Ah, sí, lo sé, respondí lentamente. Estoy tratando con un cobarde que necesita esconderse tras la vulnerabilidad de una madre joven para intentar conseguir un techo que no le pertenece. Aline se llevó la mano a la boca. Cayo permaneció inmóvil y entonces, de repente, me di cuenta. Eso fue todo. Él no era un monstruo. Él no era un genio. Era simplemente un hombre violento acostumbrado a ganar gritando. Pero conmigo, él no iba a ganar. No más. Tienes dos opciones, dije con la calma más peligrosa de mi vida. Me voy ahora mismo, por la puerta principal, inmediatamente, sin llevarme nada mío. Esperen a la policía, que ya está en camino y que encontrará los documentos falsificados, las grabaciones de audio y la evidencia de meses de ocupación ilegal. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Policía? ¿Llamaste a la policía? No, respondí. Todavía no, pero puedo hacerlo ahora mismo. Cogí mi teléfono móvil, lo desbloqueé. Coloqué mi dedo sobre el botón de marcación rápida. Él entendió inmediatamente, y también entendió que esa batalla había terminado. Aline comenzó a temblar. «Cayo, por favor», susurró. «Vámonos, vámonos, por Dios». Se giró hacia ella, listo para explotar, pero entonces se dio cuenta de que ella no estaba de su lado. Por primera vez, Aline no fue cómplice, fue testigo. Quizás esto rompió algo dentro de él. Quizás era miedo a la policía. Quizás fue la calma absoluta en mi rostro. Pero él dio marcha atrás. Un paso, 2, 3, y luego escupió. «Te vas a arrepentir de esto». Mi sonrisa era tan leve como cruel. «No», respondí. «Tú eres quien se va». Tiró del brazo de Aline. «Vamos». Ella dudó. Él me miró. Era una mirada devastada, como si estuviera pidiendo perdón sin palabras. No dije nada. Simplemente asentí levemente, porque en ese momento me di cuenta. Aline no fue la mente maestra detrás de esto. Fue la parte que se utilizó. Y quizás aún se pueda salvar. Cayo salió primero. Aline lo siguió llorando. Lucas estaba sollozando en su regazo. La puerta se cerró. La casa cayó en un silencio que nunca olvidaré. Un amargo silencio de victoria. Un silencio de nuevos comienzos. Un silencio de justicia llegando. La puerta se había cerrado tras ellos, pero el silencio que siguió no les trajo ningún alivio inmediato. Les trajo una carga densa y profunda, como si cada pared de la casa hubiera absorbido meses de mentiras y ahora las estuviera exhalando. Me quedé allí, inmóvil en el centro de la habitación, respirando lentamente. Poco a poco, me di cuenta de que me temblaban las manos, no de miedo, sino de alivio. Era como si mi cuerpo intentara expulsar el veneno que había tragado sin darme cuenta. La casa estaba vacía, pero yo no era libre. Me acerqué a las ventanas y las abrí, una por una. El viento matutino entró con fuerza, llevándose el perfume de Aline, el sudor de Cayo, su presencia. Incluso parecía que la casa suspiraba, aliviada de poder respirar por fin. Cuando la brisa tocó mi cara, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era tristeza, fue un tipo de dolor extraño que me vi obligado a soportar. Cerré los ojos unos segundos, dejando que ese momento me invadiera. No necesitaba ocultarme lo que había sucedido. La bondad se había usado en mi contra. Mi generosidad convertida en una trampa. Mi soledad explotada. Pero yo estaba vivo y consciente, y eso es todo. Tomé mi bolso con los documentos falsos y lo puse sobre la vieja mesa, mi mesa, la que Cayo no tuvo tiempo de volver a colocar. Pasé los dedos por su superficie, sintiendo las marcas del tiempo, las pequeñas grietas y las manchas de los recuerdos. «Roberto, si estuvieras aquí», susurré al espacio vacío. Pero de repente, la tristeza se convirtió en algo agudo. Sabía lo que tenía que hacer. El celular vibró. En la pantalla apareció un número familiar. Juliana Moreira. Respondí inmediatamente. «¿Elena? ¿Estás a salvo?» Su voz era firme y profesional, pero con la calidez suficiente para relajarme un poco. «Lo soy. ¿Se han ido? ¿Ambos?» «Sí, y el bebé también». Juliana suspiró y pude imaginar su expresión, aliviada, pero tensa. «Genial.
pero eso no significa que se haya acabado. A veces, tras ser confrontados, los estafadores entran en estado de desesperación. Quiero que vengas a la oficina hoy. Claro, pero primero abrí la carpeta y extendí los papeles sobre la mesa. Quiero que veas esto. No estaban improvisando. Tenían un plan. Lo tenían todo estructurado. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces la voz del abogado se hizo más grave. Elena, esto es muy grave. Podría ser parte de una red de estafas de citas. He visto casos similares, pero nunca alguien tan vulnerable había logrado cambiar las tornas por sí solo. Sonreí. Una sonrisa triste, pero orgullosa. No estaba sola, Juliana. Te tenía a ti y tenía mi edad. Ella rió levemente. Siempre digo, la gente subestima a las mujeres maduras. Es un grave error. Mientras hablábamos, oí que un coche se detenía a lo lejos. Por la ventana, vi a un hombre alto y corpulento que bajaba con una placa con su nombre colgada del bolsillo. Creo que tu detective acaba de llegar, comenté. Perfecto, dijo. Entrará. Lo fotografiará todo y catalogará las pruebas. No vuelvas a tocar esos papeles. Podrían tener las huellas de ambos. Entendido. Colgué. Golpeé suavemente la mesa y respiré profundamente. El detective, llamado Marcelo, entró por la puerta con pasos firmes. «¿Señora Elena?» «Soy Marcelo. Me envió la doctora Juliana». Asentí, extendiendo mi mano. «Gracias por venir tan rápido. La casa ha pasado por mucho». Tomó fotos de cada rincón, de los muebles reemplazados, de la carpeta con documentos, de las señales de uso que no eran mías. En un momento dado, se acercó a la ventana y frunció el ceño. «Llevan aquí mucho tiempo», observó, «y estaban cómodos. No fue un uso temporal, fue una apropiación». «Lo sé», respondí. Mientras él trabajaba, caminé hacia la habitación donde había dormido Aline. La abrí lentamente. El espacio era un caos emocional. Su ropa tirada por todas partes, juguetes, biberones, perfumes baratos, recortes de revistas y, sobre la cama, algo que me hizo detenerme. Una fotografía. Aline con Lucas en su regazo, sonriendo a la cámara. Pero no era la sonrisa que me había mostrado en el aeropuerto. Era otro más. Una sonrisa entrenada. Una sonrisa que ahora reconocí como parte de un personaje. Coloqué cuidadosamente la foto en la mesita de noche. No estaba enojado con ella. En realidad no. El odio que sentía estaba reservado para Cayo. Aline era algo más. Un trozo roto, usado por manos crueles. Me senté en el borde de la cama. El detective apareció en la puerta. «Señora Elena», dijo con tono preocupado, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Ausente. «Señora, ¿de verdad quiere una demanda? ¿No quiere simplemente echarlos y acabar con esto?» Mi respuesta llegó sin dudarlo. «Quiero justicia, no venganza. Justicia. Entraron en mi casa, se llevaron mis cosas, intentaron borrar mi historia y robarme mi identidad. Si me quedo callada, le harán esto a otra mujer». Él asintió lentamente. «Entonces vayamos hasta el final». Cuando salió de la habitación, me quedé allí unos minutos más, mirando por la ventana abierta. Por primera vez en meses me sentí en casa, mía otra vez. Pero también me di cuenta de que nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. La ingenua Elena se había quedado en el aeropuerto. Elena había sido acorralada la noche anterior. Elena, que se levantó esa mañana. Esta fue una nueva era, forjado a fuego, y lista para afrontar todo lo que se le presente. Agarré mi bolso, me levanté y caminé hacia la puerta. Era hora de comenzar oficialmente la batalla. Una batalla que finalmente estaba preparado para ganar. Cuando Marcelo terminó de fotografiar la casa, se me acercó con una mirada profesional y humana. Era una de esas miradas que decían, «Has pasado por mucho más de lo que debías, pero sigues en pie». Y eso, viniendo de un desconocido, me dio fuerzas. «Señora Elena», dijo, «le recomiendo que vaya a la oficina del abogado ahora mismo. Cuanto antes se formalice este caso, menos posibilidades habrá de que intenten volver o inventar algún tipo de narrativa en su contra». Ausente. Cogí mi bolso, respiré hondo y antes de irme me giré lentamente para contemplar toda la casa. No era solo madera, cemento y un techo. Fue el lugar donde construí sonrisas, donde compartí sueños, donde lloré la muerte de mi esposo. Era el lugar que guardaba mi historia, una historia que intentaron borrar, pero no pudieron. «Vuelvo enseguida», murmuré,
como hablando a las paredes, a los souvenirs, a Roberto, a la vieja Elena. Me fui. El sol del atardecer iluminaba la calle con una suave calidez. Los pájaros cantaban como si nada en el mundo estuviera mal, como si el universo no hubiera presenciado lo que yo había experimentado en las últimas horas. Conduje en silencio. Cada kilómetro recorrido parecía reorganizar algo dentro de mí. Tenía miedo, sí, nerviosismo, sí, pero había una sensación subyacente de justicia, como una marea invisible que finalmente comenzaba a inclinarse a mi favor. Cuando llegué a la oficina de Juliana, ella vino a verme inmediatamente. «Elena», dijo, poniendo su mano sobre mi hombro, «¿estás bien?» Sonreí con cansancio. Sobreviví, pero no sé si estoy bien. Todavía no. Me llevó adentro y me ofreció agua, que rechacé. Tenía las manos demasiado inquietas para sostenerla. Su oficina tenía ventanas altas, muebles de madera oscura y olía a papel nuevo mezclado con café. Me senté en la silla y coloqué la carpeta con los documentos sobre la mesa. Juliana los abrió uno a uno, examinándolos con precisión quirúrgica. Con cada página que pasaba, su expresión se volvía más seria. «Han ido demasiado lejos», murmuró. «Muy lejos. Esto no es un intento impulsivo, es una conspiración profesional». Cerré los ojos por un momento, sintiendo una profunda punzada en el pecho. «Fui estúpido, ¿no?» Ella inmediatamente levantó la cara. «No, no lo fue. Era su mano. Y los seres humanos siempre serán presa fácil de lo inhumano». Sus palabras me conmovieron más de lo esperado, porque era verdad. No había sido ingenuo, había sido bueno. Y eso, en aquella sociedad apresurada y fría, parecía casi un defecto. «Pero ahora», continuó Juliana, «transformarás esa bondad en fuerza, y yo transformaré esa fuerza en justicia». Ella separó los documentos en categorías, marcando cada una con etiquetas de colores. «Aquí tenemos intento de fraude, falsificación de documentos, allanamiento, apropiación indebida, coacción psicológica», suspiró, «y posiblemente abandono infantil si Aline mantiene una relación con este hombre bajo coacción». Me dolía el corazón. «Aline», susurré, «está en medio de esto, pero no sé si tiene toda la culpa. Esa chica». Juliana cruzó las manos. «¿Crees que ella fue manipulada?» «Sí, pero eso no justifica todo lo que hiciste. Aún así, no puedo verla como una completa criminal. Era como ver a alguien a la deriva, que se había encontrado con la persona equivocada». El abogado reflexionó durante unos segundos. «Podemos mencionarla en el proceso como delincuente sin antecedentes, testigo colaboradora. Y, dependiendo de su comportamiento en las declaraciones, quizás pueda obtener un acuerdo más indulgente. Pero Cayo…» negó con la cabeza. «Cayo no tiene salvación. Él es el cerebro». Me dio escalofríos. Sabía que ella tenía razón. «Ahora», dijo Juliana, «necesito que me cuentes cada detalle, desde el aeropuerto hasta el momento en que salieron de tu casa. Todo, palabras dichas, acciones, fechas, objetos. Nada es demasiado pequeño». Y así lo hice. Hablé durante más de una hora. Hablé del aeropuerto, de la primera vez que vi a Aline, del bebé, de la desesperación en sus ojos, de la amabilidad que me conmovió, de la casa prestada, de los mensajes sin respuesta. Hablé del regreso, de la casa transformada, de los objetos desaparecidos, de la frialdad calculada. Hablé de Cayo, de la amenaza velada, de las palabras que escuché detrás de la puerta. Hablé del documento falsificado, de cómo me miraba, de cómo lloraba Aline. Hablé como si estuviera purgando a alguien. Y cuando terminé, Juliana respiró profundamente, como si también cargara con el peso de mi historia. «Elena», dijo, «no tienes idea de lo fuerte que eras. No mucha gente puede cambiar las tornas desde su propia casa, completamente sola». Me tragué un nudo en la garganta. «Pero aún no ha terminado, ¿verdad?» «No», respondió con firmeza. «Ahora viene lo más importante, denunciarlo, hacerlo oficial, y asegurarnos de que nunca más tengan la oportunidad de hacerle esto a otra mujer». Respiré profundamente. «Hagámoslo. Hoy». Juliana sonrió. Esa sonrisa profesional y segura que dice, «Confía en mí». «Entonces levántate, Elena. Vamos a la comisaría». Y así lo hice. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí que algo crecía dentro de mí. Una mezcla de dignidad y coraje que creía haber perdido con la edad. Pero no. La edad no me ha quitado nada.
Ella me lo dio todo: visión, calma, inteligencia emocional, la capacidad de ver más allá de lo obvio. Y en ese momento, por primera vez en muchos años, me sentí orgulloso de mí mismo. Estaba luchando, para mí, basado en mi historia, para las demás mujeres de mi edad a quienes el mundo insiste en subestimar. Salimos de la oficina, nos subimos a su coche, fuimos a presentar una denuncia. Y cuando el semáforo se puso en rojo en medio de la avenida, Juliana puso su mano en el volante, me miró y me dijo: «Elena, ¿puedo preguntarte una última cosa?» «Seguro». «¿Esta historia todavía te duele?» Miré por la ventana. El viento agitaba las hojas de los árboles como si estuviera arreglando el mundo para mí. «No», respondí, «ya no me hace daño, ahora me hace más fuerte». Y continuamos, hacia el inicio de la justicia. La comisaría parecía más grande de lo que recordaba, quizás porque, por primera vez en mi vida, entraba no como una víctima silenciosa, sino como alguien decidido a buscar justicia por mis propios medios. Juliana caminaba a mi lado, firme, segura, como un ancla en un mar turbulento. El detective nos recibió con respeto, quizás por el comportamiento de Juliana, quizás por la cantidad de evidencia, quizás por mi mirada, que ya no temblaba. «Señora Elena», dijo, hojeando el documento falsificado que Cayo había intentado obligarme a firmar, «esto no es solo grave, es un delito. Vamos a tomar todas las medidas necesarias de inmediato». Yo simplemente asentí. «Quiero documentarlo todo», respondí, «no solo por mí, sino para evitar que le hagan esto a otra mujer». Pasamos más de una hora relatando cada detalle. Marcelo, el detective, entregó un expediente completo con fotos, videos y análisis. La cronología quedó clara. Aline y Cayo lo habían planeado todo. Habían ocupado la casa durante meses, se habían aprovechado de mi generosidad, habían manipulado mi ausencia y habían preparado documentos para intentar robarme mis pertenencias. Al salir de la comisaría, el sol ya estaba más bajo, tiñendo el cielo de tonos dorados. Sentí que me quitaban un peso de encima, como si me hubieran quitado una década de encima. «Ahora, Elena, solo nos queda esperar», dijo Juliana. «El juez suele ser estricto con casos como este, y con las pruebas que tenemos. No tienen ninguna posibilidad». Respiré profundamente. «Es extraño», murmuré. «Debería estar feliz, pero me siento vacío». Juliana sonrió amablemente. «Es normal, pasaste por un trauma, y por muy fuerte que seas, eres humano. Pero este vacío pasará, y en su lugar nacerá la paz». Ella tenía razón, y la paz empezó a brotar días después. El encarcelamiento de Cayo. La noticia llegó una mañana lluviosa. Juliana me llamó. «Elena, ya está, Cayo ha sido arrestado». Por unos segundos no pude decir nada. Simplemente cerré los ojos y sentí la fuerte lluvia golpeando la ventana, como si el mundo se llevara todo lo que me había pasado. «¿Y Aline?», pregunté. «Contactó a la policía incluso antes de que la llamáramos. Entregó las cosas que Cayo escondía. Lloró, lo contó todo. Responde a los cargos en libertad, pero como testigo colaboradora. El juez consideró que actuó bajo coacción y que nunca se benefició económicamente, solo emocionalmente». Suspiré. La verdad es que, a pesar de la ira, no podía desear la destrucción de Aline. Había cometido errores graves, pero había una frágil humanidad en ella que Cayo explotaba como un parásito. «Ella quiere pedirte perdón», dijo Juliana. «Déjala venir», respondí. La petición de perdón a Aline llegó a mi puerta con Lucas en brazos. Tenía los ojos rojos, pero no por manipulación, sino por arrepentimiento. Ella apenas podía hablar. «Señora Elena, yo no soy la persona que vio. Cayo destruyó todo en mi vida y lo dejé. Era débil, pero nunca quise lastimarla. Simplemente estaba perdida». Lucas me extendió sus bracitos. Lo levanté. Me miró con esos ojos grandes y puros, demasiado inocentes para el mundo que lo rodeaba. «Aline», dijo con calma, «tomaste malas decisiones, pero también pagaste por ellas. No huyas de la responsabilidad, pero tampoco cargues con culpas que no son tuyas». Ella lloró, arrodillándose en el suelo. «Gracias, gracias por no rendirte conmigo». La ayudé a levantarse, porque en el fondo yo sabía. La vida siempre encuentra la manera de enseñarnos, incluso cuando duele. La casa renacida. Semanas después, comencé a reconstruir mi casa. Eliminé los artículos que no me pertenecían. Pinté paredes. Limpié cada rincón, como desterrando los restos de una sombra.
Y a medida que restauraba mis espacios, me di cuenta de que también estaba restaurando algo dentro de mí. Con cada mueble colocado en su lugar, yo diría, esto es mío, esto siempre ha sido mío. Y al final del proceso, la casa ya no era simplemente la casa que había sido antes, era más fuerte, más firme, como yo. El encuentro final conmigo mismo. En una tarde tranquila, me senté en la terraza con un café caliente. El mar se estrellaba contra las rocas, creando un sonido que siempre me ha tranquilizado. Pensé en todo. Pensé en cómo un simple acto de bondad se había convertido en una pesadilla. Reflexioné sobre cuánto subestimé mi propia fuerza. Pensé en lo mucho que el mundo piensa que las mujeres de mi edad somos frágiles, cuando en realidad estamos hechas de hierro y memoria. Y allí, con el viento azotándome la cara, comprendí la lección. La bondad no es debilidad. La inocencia no es estupidez. La compasión no es una puerta abierta al mal. El error no fue ayudar a Aline. El error fue creer que él tampoco merecía protección. Y lo que aprendí es simple, pero profundo. La edad no disminuye nuestra fuerza, revela. El dolor no nos destruye, nos moldea. Y la justicia siempre prevalece, siempre. Cerré los ojos y le di gracias a Dios, no solo porque sobrevivió, pero porque renació. Muchas gracias por ver esta historia hasta el final. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera. Suscríbete al canal, deja un me gusta y comparte. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndoles historias profundas, conmovedoras y transformadoras como esta. Con amor, Elena Moretti.